Hola a todos. No van a escuchar atrás del micrófono, es solamente para grabar. Así que bánquenme en esta, ¿ok? Dirijo el equipo de... Un poco más fuerte. Dirijo el equipo de diseño en Globant. En Globant estamos estructurados en estudios y uno de los estudios es de experiencia de usuario. Y tenemos somos un equipo de 200 y pico de diseñadores en todo el mundo, donde acá hay algunos muy copados que luego les pueden contar qué hacemos. Yo primero, gracias a los chicos de Creative, la verdad que son lo más allá que los quiero un montonazo, lo que hacen es increíble, así que síganlo haciendo, que lo necesitamos todos. ¿Okay? Y quería empezar con una pequeña historia. Hace muchos años, ya, un día yo estaba yendo en bici con un amigo. No soy yo pero no fue una selfie. La camisa puede ser, pero nada más. Estábamos yendo con un amigo a ver una película y tuve un pequeño accidente. Tampoco soy yo. Me chocó un bondi, básicamente. Un colectivo quiso pasar a otro colectivo, no me vio y me chocó, yo caí. Terminé tirado en el piso, 2 vértebras quebradas. Y ahí me acuerdo que el bondi paró como 2 cuadras más adelante y vino a buscarme en un momento y yo fui caminando con la bici hacia el bondi que me iba a llevar a una salita médica. Y yo me acuerdo de lo primero que me acuerdo de ese momento fue bajaron todos del bondi, ¿no? Y yo estoy subiendo al colectivo y escucho una señora que dice, voy a llegar tarde. Yo me acuerdo decir, disculpe, no quise casi morir porque usted llegaba tarde. Entonces, bueno, ahí me lleva a la salita. En la salita es como que llego y me quedo sentado esperando un montón de tiempo. Nadie nos prestaba mucha atención. En el momento que me atienden, como con muy mala gana, después me ponen yo mido esto y me ponen una camilla que medía esto, más o menos. Entonces mis piernas para arriba, 2 vértebras rotas. Se dio como una seguidilla de eventos bochornosos que la verdad que como me descolocaron. Yo la verdad que no esperaba eso en ninguna situación. Tendría que darme cuenta, hice algo. Y en ningún momento es como que me sentí muy, muy fuera de mi cuerpo, mis emociones, el dolor, no estaba para nada alineado. Y el trato que tenían conmigo era tremendamente alejado de cómo yo me sentía. Es como que, bueno, yo me acuerdo desmayarme del dolor y me acuerdo despertarme en un pasillo solo, con frío, y preguntar a alguien hola, ¿qué está pasando? Algo. Nadie me da bolilla, seguía. Entonces como que todo ese proceso me fue muy ajeno y me resultó tremendamente frío. No, esta no. Y la verdad que me enojé mucho, porque me sentía como que no estaban prestando atención cuando yo tenía que ser el centro de la situación. Un poco egoísta por un lado, pero por otro lado la verdad que estaba muy desganado y eso impactó en mí después de un tiempo en que yo dije, bueno, la verdad es que si yo me pongo desde mi punto de vista como diseñador, la verdad que yo trato a mis clientes de esa manera muchas veces, en donde yo le digo, yo sé cómo diseñar, vos callate y bancala porque yo te voy a iluminar con mi gran diseño y creatividad. Y de repente me cayó esa ficha de que yo estaba tratando a mi cliente de la misma manera fría y desalmada que me trataron a mí de esa forma. Y eso me impactó muchísimo. Eso es como que ahí hice un clic de que si yo quisiera modificar algo en la sociedad y en la comunidad de diseño,
definitivamente es cómo nos relacionamos entre nosotros. Hice eso de vuelta. Hace un tiempo, no sé qué hago. El del medio tengo que apretarlo. Bueno, hace un tiempo encontré esta foto, que esta foto es una de las primeras herramientas que hizo el hombre, ponele, o que se encontró, que se documentaron. Y me encanta porque es súper primitiva, es súper artesanal y me remite a, claro, en un momento las herramientas que nosotros hacíamos estaban muy orientadas a cumplir un objetivo claro. El tipo en este caso quería matar algo, evidentemente, para ir a comer o lo que sea. Pero había un foco muy, muy claro a crear herramientas que estén muy íntimamente relacionadas con la necesidad de la persona. Desde un punto muy primitivo. Como seres humanos, orgánicamente hacemos herramientas, hacemos cosas, creamos soluciones. Y orgánicamente las hacemos muy atadas a una necesidad concreta. Con el tiempo nos fuimos sofisticando mucho más y empezamos a laburar un poco mejor en los materiales y a quizás complicarnos de alguna manera y sofisticar un poco cómo hacemos estas herramientas y para qué le damos uso, y de repente empezamos a pulir un poco mejor las técnicas que teníamos y llegamos a hacer cosas tremendas. Perdón el tono médico de la charla, pero bueno. Y de repente hoy en día tenemos cosas tremendamente sofisticadas, que gracias a Dios que las tenemos, y están muy buenas y ayudan a mejorar vidas, y ayudan a disfrutar del tiempo que tenemos juntos, y ayudan a desarrollar nuevas relaciones, pero en algún momento la pifiamos. En algún momento la pifiamos fuerte, cuando empezamos a crear soluciones y empezamos a pensar en soluciones y en diseños porque podemos. El otro día tenía una charla con un chico que estaba queriendo hacer como, subo el volumen, estaba queriendo hacer como, pensando en algunas situaciones como de innovación, y planteaba como muchas soluciones en base a tecnología que existen, porque podíamos. Es como que existe la tecnología, entonces podemos hacer esto, y en ningún momento estaba el planteo de ¿y quién lo necesita? ¿Para quién es? ¿Para quién va a ser? ¿En qué situación eso va a ser aplicable? Y ahí es cuando la pifiamos. Cuando la pifiamos muy fuerte y empezamos a explorar en una cuestión absolutamente egoísta de que yo puedo hacer esto, entonces lo voy a hacer y voy a tratar de convencerte por todos los medios de hacerlo porque tengo ganas de hacerlo, y no me paro a decir cuál es la situación, la solución relevante para este contexto. Y me alejo y entiendo que yo soy un medio para llegar a la solución y no soy yo la solución. Okay, yo tengo que ser parte de esa solución junto con otra gente, posiblemente. Pero hay esperanza. La esperanza en este caso es volver a la fuente. Es volver a darnos cuenta que nosotros no somos esa solución, sino que somos parte de un conjunto que hace esa solución. Somos parte de una comunidad. Hoy en día estamos bombardeados de nuevas soluciones, nuevas exploraciones, nuevos servicios que son una bizarreada, la verdad, y que parecen hasta del futuro. Y vemos con bastante esperanza un foco en los últimos 10 años en volver a centrarnos en una necesidad mucho más humana y no explorar solamente aspectos de tecnología. La tecnología tiene que estar ahí, la tecnología y cualquier otro recurso tiene que estar ahí para, de alguna manera, habilitar la posibilidad de exploración. Pero vemos que poco a poco hay cosas que nos muestran que hay comunidades que se van armando y hay grupos de gente que se van armando que empiezan a volver a estar fundamentalmente integrados, a compartir cosas, a juntarse a la mañana a tomar un café y charlar de cosas. Hay una vuelta muy fuerte al centro de lo que somos gente sociales, que somos gente muy unida. Y lo que cambió más el mercado en general es que de repente vimos muy claro que no hacía falta ser una gran corporación para tener un pensamiento centrado en el usuario y tenés que tener un equipo de 300 millones de personas laburando en esto. No, hay pequeños jugadores que de repente empezaron a hacer soluciones y herramientas chiquititas, absolutamente enfocadas y centradas en una necesidad concreta. Y eso rompió el paradigma hace unos años. De vuelta, lo volvió a romper y nos dio un poco más de esperanza de que, sí, se puede. La empatía es ese motor, es lo que nos saca de nosotros mismos y nos pone en el lugar del otro. Y en estos años que venimos recapacitando un poco sobre empatía,
llegamos como a algunas conclusiones sobre para qué sirve la empatía, en este caso. Y eso es lo que hoy quería compartirles. La empatía sirve para planear. Hace un tiempo esto es un típico flow de un proyecto no tan estándar, pero de sucesiones, de etapas y bla, bla, bla. Y hace un tiempo estábamos pensando en un proyecto, cómo acercarnos a un cliente para decirle, che, ¿qué le solucionamos? Y básicamente, la empatía te tiene que volver sensible para vos entender qué es lo que vos primero querés hacer con el cliente. Cada uno tiene una necesidad, unas ganas de aplicar algo, pero eso sobreescribirlo con, ok, ¿y qué es lo que el cliente necesita en este momento? Nos pasa muy seguido que nosotros como diseñadores decimos, che, yo quiero hacer testeos, o quiero aplicar esta metodología, o quiero hacer este tipo de prototipo con esta herramienta. Y agarro al cliente y de alguna manera lo invoco y le digo, bueno, sí, lo tengo que hacer y si no, después me frustro de que, ay, no pude hacer ese prototipo o no pude hacer, entonces este proyecto o esto es malísimo. Y lo cierto es que la pifiamos con decir, che, ¿es el momento para hacerlo? ¿Está en el estado de madurez el cliente para recibir este dato, este insight que nosotros le estamos dando? ¿Es el momento adecuado para generar esta conversación? ¿Cómo llegamos a generar esa conversación de mejor manera? Me agrada que en este grupo también veo gente con que tenemos relación hace muchos años, en donde generamos este tipo de conversaciones también y donde después, al empezar a tener estas conversaciones mucho más empáticas, generas relaciones positivas y edificantes, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Necesitamos generar relaciones edificantes en nuestra vida en todo momento para poder impactar en la vida del otro más allá del proyecto. ¿Okay? Entonces la empatía te sirve para planear qué tengo que hacer en qué momento, no qué quiero hacer en qué momento, qué necesita ese proyecto, ese cliente, esa organización en esta instancia y no empujar sobre solamente lo que vos querés. Hay un montón de metodologías y un montón de dinámicas que podemos y que queremos hacer y todas son relevantes y todas son súper aptas, desde más sesiones de mapeo como ideación, de diseño de interacciones, cualquier metodología que queramos hacer y por lo general los diseñadores queremos meterlas todas para hacer un check. Y decir, la hice y estuvo bárbara y la verdad, mira qué groso que soy, es como un badge que te pones acá, ¿viste? Pero no es necesario. Necesitamos entender, un buen diseñador sabe qué hacer en qué momento y sabe qué no hacer en ese momento. Y eso es súper importante. Planear en base a la empatía es súper importante. Algún día voy a aprender, chicos, perdón. Por supuesto, la empatía nos sirve para entender qué tenemos que hacer. Hace un tiempito, creo que Abby, vos participaste en este proyecto, ¿no? En el equipo hicimos un proyecto junto con la organización DANE, ¿es la organización Abby o cómo se llama la organización? El proyecto DANE y la organización, ¿te acuerdas? Abadea, que es una organización que trabaja con chicos con autismo, síndrome de Down, etc. Hicimos una aplicación con ellos para facilitar el aprendizaje de algún tipo de actividades o procesos motrices o procesos cognitivos que puedan aprender distintas actividades diarias. Corregime si no estoy bien. Y claro, al aproximarnos a un tipo de audiencia que nosotros nos costaba de alguna manera empatizar justamente por sus procesos en general cognitivos, lo más importante en ese caso era acercarnos y ver cómo ellos verdaderamente vivían la experiencia, cómo eran sus tiempos, cómo eran su capacidad de atención, su capacidad motriz, su capacidad cognitiva. Ahí tenía un video, pero no creo que pueda mostrarlo. Es definir para quién estamos diseñando, es entender verdaderamente qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, en base a aspectos de diseño. Me acuerdo que durante este proceso hubo varias iteraciones con respecto a sonidos que teníamos que poner en qué momento, tipo de ilustraciones, tamaños, proporciones de las cosas, que te permiten entender verdaderamente cómo interactuar con tu usuario en ese caso. Me acuerdo también de un proyecto en un cliente nuestro que estaban haciendo una aplicación móvil para
para sacar errores en la planta, Vero, me parece que era. Y me acuerdo que cuando fueron a testearlo los chicos a la planta, en una planta de una fábrica, imagínense. Y una aplicación móvil que si había un problema, un incidente, vos lo notificabas, algo así. Y cuando fueron a testearlo, a ver cómo funcionaba, básicamente se dieron cuenta que había mucho ruido en la planta, que la gente tenía unas manos tremendamente grandes, que tenían unos overoles, tenían unos guantes y que no podían hacer bien clic en la aplicación, porque la aplicación era divina. Tipo una cosita súper sofisticada, bárbara, pero no correspondía al contexto. Entonces, para entender bien qué tenemos que hacer y cómo tenemos que diseñarlo, necesitamos acercarnos de la mejor manera posible a ese contexto y ver qué está pasando. No podemos diseñar ni hacer ningún tipo de approach creativo aislados. Tenemos que estar adentro, de alguna forma, a través de cualquier tipo de metodología, a través de la metodología que podamos. Lo anterior nos dice cómo planear, esto nos dice, ok, metete adentro y fíjate qué puedes hacer. Esto nos lleva también a definir un poco personas y a quién estás diseñando en este caso y para quién, en qué momento va a interactuar esa persona con vos, cómo va a interactuar esa persona con vos, y eso es tremendamente importante. Y por supuesto la empatía, una de las cosas que más nos gusta, nos sirve justamente para diseñar. Hace un tiempo estábamos haciendo una exploración, esto es súper superficial en este caso, pero lo quería poner como ejemplo, una exploración para un cliente que tenía como objetivo mejorar la vida... mejorar los hábitos de salud de una persona con diabetes, ¿no? Y el equipo lo que hizo fue una exploración, lo que nosotros llamamos envisioning, de cómo podríamos, de alguna forma, darle una solución a esa persona. En este contexto, mucho de lo que hicimos fue análisis de tecnologías y ver qué tecnologías estaban disponibles y demás, pero también pensar en cuáles eran los problemas de esa persona. Esa persona necesitaba tener hábitos nuevos, incorporar nuevos hábitos de salud en su vida. Entonces necesitaba tomar más agua, necesitaba hacer un poco más de ejercicio, necesitaba estar conectado con otra gente que les dé consejos. Y eso te permite saber, de alguna manera, cómo esa persona va a interactuar en su día a día, que no va a querer necesariamente interactuar todo el tiempo con una aplicación móvil. Entonces ahí tenés que pensar en cosas un poco menos disruptivas, como algún brazalete o algo que permita darte información sin disrumpir tanto... ¿Disrumpir? Bueno, en su vida, en su rutina, y empezás a crear de alguna manera un ecosistema alrededor de esa persona que te permite interactuar en el contexto adecuado. Y esto hasta modifica a nivel de interacciones y a nivel de patrón de diseño las cosas que vos haces. Me acuerdo también hace un tiempo con otra empresa, perdón que no puedo nombrar demasiados nombres, pero con una empresa estábamos haciendo una aplicación móvil para chicos, para que chateen entre sí. Hicimos una serie de testeos también. Y la premisa, la hipótesis con la que habíamos surgido bien al principio del proyecto era que los chicos, el nivel de diseño de interacciones o quizás de transiciones y ese tipo de cosas tenía que ser un poco básico porque eran chicos de 6 a 12 años, entonces los menospreciamos, básicamente los menospreciamos. Y después haciendo testeos nos dimos cuenta que nos pasan el trapo tremendamente y tuvimos que modificar varias cosas del aspecto, del look and feel, ponele, de la aplicación, porque la expectativa del usuario, en este caso los chicos, era mucho más alta de la que nosotros esperábamos. Entonces tuvimos que empezar a poner diseño de movimiento, otro tipo de transiciones, otro tipo de interacciones que eran más complejas de las que nosotros pensábamos en su momento. Entonces la empatía, el acercarte, el entender, ponerte en el lugar del otro, altera todo. Altera tremendamente todo. Y te saca una vez más de ese lugar de yo quiero a él necesita esto en este momento, que es crucial. Bueno, en este caso contamos como una pequeña historia de Jane, de esta Jane que tenía diabetes, un tipo de diabetes en particular, no me acuerdo, tipo 2 de diabetes, cómo interactuaría con estos... ahí está la situación de que les contaba de la aplicación para los chicos también. Ahora, y yo lo quiero entrar un toque a diseño justamente porque es un poco nuestro palo, pero ser un profesional de diseño, ser un creativo en general, requiere tener una actitud empática. Y esa actitud empática la vemos en estas 3 grandes cualidades. Amabilidad, disposición y profundidad. Y se los pongo en un ejemplo que a mí me pega todos los días, básicamente. Cuando alguien se te acerca, vos estás laburando en lo que sea, esto es típico, seguro le pasa a todos. Alguien está laburando y alguien te va a interrumpir.
en algún momento de tu laburo, con algo, con lo más mundano e irrelevante de la vida. Vos tenés dos opciones en ese momento. Decir, ya voy, te callás un segundito y ya, o podés ser amable. Si sos amable y en todo caso le decís, che negro, ¿me bancás? 2 minutos ya vuelvo. O simplemente te abrís y le decís, sí, decime, ¿qué necesitas? Y empezás a interactuar, la otra persona va a estar mucho más dispuesta a resolver eso de alguna forma y va a estar mucho más dispuesta a generar una relación con vos en otro momento también. El objetivo de ser profesional y ser empático no es resolver el conflicto rápidamente y pasar al siguiente conflicto. Es generar una relación edificante para siempre, para cualquier momento de tu vida. Entonces, ser amable en cualquier situación nos habilita tener relaciones que nos permitan diseñar mejor. Absolutamente egoísta esto, si lo queremos ver de esa manera. Pero ser amables en este caso nos habilita a diseñar mejor. Porque nos permite sacar mejores insights de la otra persona, nos permite trabajar mejor en equipo y al fin y al cabo laburamos mejor. Yo en este momento siempre cuento una anécdota que Gaby, una directora del equipo, hace un tiempo me retaba bastante porque cuando yo soy medio calentón en varias situaciones, entonces gente por mails, vieron que te mandan mails y te piden cosas, qué sé yo, y yo a veces reaccionaba mal, la verdad. Ya no me pasa eso, Entonces, me había hecho el hábito, y esto es un hábito, me había puesto un papelito en mi escritorio que decía, antes de contestar, agradecé. Entonces, agradecé o tiraba algún halago, de alguna manera. Entonces me había forzado yo a que cuando me llegaba un mail que decía, esto no necesitamos urgente, bla, 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 yo tenía que contestar. La primera frase que tenía que decir es, muchas gracias por mandarme este mail. Y lo que eso forzó en mí es que al empezar con el muchas gracias, ya la segunda frase no puede ser, che, ridículo, ¿por qué no? No, sino que ya es como que me ablandaba, de alguna manera. Posta que esto cambia muchísimo la manera de comunicarte con otras personas y cambia muchísimo el principio y el fin de una conversación. Y cambia muchísimo cómo volvés vos a tu casa y le contás a alguien, no sabes qué día tuve. Cambia tremendamente. Porque si seguimos no siendo amables, estás bloqueando posibilidades a todas las demás cosas que tenés. Cualquier nueva idea, cualquier nuevo proceso que quieras, ya va a estar cejado por esa actitud, en ese caso. Entonces, no sé si con el papelito o con cualquier cosa, pero los animo a que empiecen. Gracias por esto. Yo tendría que volver a aplicarlo también un poco más. La disposición también. Es muy diferente que alguien venga y te pida algo y vos le digas, sí, gracias. O, ¿qué necesitas? Ah, bueno, listo. A decirle, che, ¿sabes qué? En este momento no puedo, o sí puedo, pero ¿por qué no lo vemos en un 5 minutos? Te paso y te busco. Y estar dispuestos en esos 5 minutos ir y buscarlo. Y laburar con ellos. Estar dispuestos a laburar con el otro. Con ser amable no es suficiente, sino que yo puedo ser divinamente amable y decirle, no, ¿sabes qué? No te voy a ayudar. No, sino que estar dispuestos a abrirme y colaborar con el otro en lo que podamos. No estoy diciendo ser abnegado y estar dispuestos a hacer lo que podamos y ser sinceros y honestos en lo que podamos. Y la tercera es la que a mí me cuestan todas, pero la tercera me cuesta bastante, que es encima ser profundos. Porque yo puedo ser amable y decirle, sí, dale, y dispuesto, te ayudo, en los próximos 30 segundos te ayudo. Pero ser verdaderamente profundo, a ver, ¿qué necesitas? Es volver al principio. Necesito empatía para planear, para entender, para diseñar. Y verdaderamente entrar y profundizar qué es lo que necesitas. Y entender que capaz lo que te está diciendo no es necesariamente lo que te quiere decir. Y que hay un montón de cosas entre líneas. Y esa profundidad, ese dedicarte y comprometerte ese tiempo, cambia muchísimo el resultado de la conversación. Esto no te va a enseñar cómo usar Photoshop. Esto no te lo enseña, ni tampoco te va a enseñar caligrafía, no te enseña nada. Esto te enseña cómo relacionarte. Y la relación es donde sale el buen diseño. Es donde nos permite generar espacios y momentos para diseñar mejor. Simplemente eso. Y estos son algunos tips que en nuestra experiencia, en nuestra vida hemos sacado. Punto 1, cuida mucho tu lenguaje corporal. Es muy notorio a veces cuando no queremos hablar con una persona, sí, a ver, decime, y no querés.
Y eso se lee, y es súper importante. Pero más que nada también mirate vos cómo estás. Si estás tenso, si estás relajado, cómo estás hablando. Mirate para dar cuenta de cuán empático estás siendo vos y, che, no estoy incómodo en esta situación y debería forzarme a estar un poco más relajado. Van a ver que en el momento que cambias tu postura, tu lenguaje corporal, tu cabeza también empieza a cambiar. Entonces, cuando más te vas relajando en la conversación también. Así que cuidemos cómo nos relacionamos hasta en nuestro cuerpo con otras personas para estar mucho más abiertos y más dispuestos. Esta es otra, callate, que es súper importante. No lo digan a otros, sino que háganlo ustedes. Esto a mí me cuesta tremendo, como todo el equipo podrá decirlo. Pero hay momentos en particular, a mí esto me pasó mucho cuando hago testeos y entrevistas y demás. Y me pasa en mi matrimonio también, que me tengo que callar. Y me pasó mucho en mi matrimonio cuando yo me estoy charlando con mi mujer y tenemos personalidades muy distintas. Y yo, en la conversación para mí ya terminó, ya estamos bien. Pero si mantenés el silencio y te quedás presente en esa conversación, te das cuenta que la otra persona tenía un montón de cosas para decir. Y para continuar. Y eso se da en el contexto de un testeo también, de una entrevista, en donde en el momento que vos pensás que ya está, déjalo un poquito más. Callate, mantenete quieto y vas a ver que la otra persona tiene un poco más de ebullición todavía. Todavía hay algo más ahí abajo y puede continuar. Y ese insight sale después, sale en el silencio, no sale en el medio de todo el bardo. Así que dale un espacio a ese silencio en tu proceso de diseño. Inclusive con vos mismo, cuando estás así, yendo de acá para allá, quédate tranqui, callate, fíjate que ahí empiezan a surgir otras cosas también que no se dan en el movimiento, se dan más en la quietud. Busca evidencia, esto es crucial. El momento de diseñar, en todo momento de diseñar, siempre cuando diseñamos, siempre que diseñamos, busca evidencia. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? No jamás porque me gusta. Callate, no me interesa. Busca evidencia de por qué lo estás haciendo, en base a aquí cuál es tu intención, por qué hay... Otros lo hizo, ahora vamos a ir a ese punto también, pero otros hicieron eso, ¿qué resultados tuvieron? ¿Es bueno, es malo? ¿Cuál es tu intención para hacerlo? Si de ahí, si lo que estás diseñando entonces está bien atado a tu intención, continúa. Si no, cambia, y está perfecto. Cambia y alineate de vuelta a tu intención. Busca evidencia de lo que estás haciendo. No te quedes solamente con tu opinión, porque no es suficiente. Preguntar en el momento adecuado también. Esta historia la cuento que me parece súper linda. Hace un tiempo estábamos haciendo unos testeos con el usuario y la verdad que es agotador hacer testeos con el usuario y ver cómo el usuario responde a los diseños que tenés y demás. Y en un momento estábamos haciendo un testeo, termina ese testeo y de casualidad, la verdad, otra persona acompaña al usuario a la puerta para que baje en el ascensor y el moderador se queda en la sala, ¿no? Entonces me acuerdo que mientras estaba yendo a la puerta la persona que lo acompañaba le dice, che, ¿y cómo estuvo el testeo? Y el usuario dice, yo no le quería decir. Y ahí empezó a decir la verdad del testeo. Y empezó a decir que me daba un poco de cosa contarle esto, pero en realidad tal y tal cosa, bueno, ya les va a salir bien. Tipo, y eso... Después de una hora de testeo, no salió nunca en el testeo. Y el moderador, tipo, sí, pero bien. Y el tipo dijo, no, pará, te cuento la que pasó. Fue tan así que hoy en día lo tenemos como, lo hacemos casi más habitualmente y nos percatamos que ese es un momento importante del testeo también, preguntar luego del testeo. Entonces, saber cuándo preguntar, en qué momento. ¿Vieron la típica de la reunión después de la reunión? Que termina la reunión y te queda... Ese es el momento. Entonces, enganchar a la persona en un momento donde está más con la guardia baja o que está más vulnerable, busquemos ese momento. Y para encontrar ese momento hay que empatizar, hay que conocer a la otra persona y saber cuándo está tensa, cuándo no está tensa. Observar qué hicieron otros. Nunca empieces a diseñar algo sin haber visto
¿Qué otras cosas hay? Mirá, fíjate, consultá con otros. ¿Cómo resolvieron estos problemas antes? No te pienses que vas a inventar... Los inventos grandes son colaborativos, chicos. Tenemos que laburar en comunidad y tenemos que construir por sobre lo que otros construyeron también. Y si tenemos la suerte o la buenaventura de en un momento tener una idea increíble que pensamos que va a resolver el mundo, compartila con otro inmediatamente. Y empezá a ver cómo eso evoluciona. Mirá qué hicieron los otros y basá tu laburo en descubrimientos que otros ya hicieron. Y va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Así que esto es súper importante. No nos quedemos solos. Los diseñadores y la gente creativa tendemos a un nivel de aislamiento voluntario. Tendamos para el otro lado, que es súper importante. No te olvides del contexto. El caso que les contaba de la fábrica, es súper importante ver para dónde estás diseñando, en qué momento estás diseñando. Eso altera tremendamente tu proceso y tu resultado. Y es muy importante darnos cuenta para quién, para cuándo, en qué momento. No es lo mismo hacer una aplicación para un evento de ingenieros que para hacer para una rave en los bosques de Palermo. Es tremendamente distinto el nivel de interacción, la expectativa que va a tener el usuario, los tiempos, las interrupciones que va a tener. Entonces es muy importante estar conscientes de ese contexto. Y si en algún momento les toca laburar con gente que no está al lado de ustedes y que los tienen a muchos kilómetros de distancia, apliquen esto, por favor. Es tremendamente difícil laburar de forma remota. Genera como desafíos muy grandes a nivel de comunicación. No está la persona ahí, lo cual no es natural. Eso no es natural, que hablar con alguien que no está. Y sin embargo nos pasa todo el tiempo. Entonces es muy importante tener estas cosas claras, entender que la voz te va a dar algunas señas de esa persona, pero no es todo. No asumas nada. Sé muy honesto con la persona para ver cómo puedes comunicarte mejor. Es tremendamente importante. Hoy en día las posibilidades tecnológicas y la empatía y el querer ayudar a otro nos han hecho generar soluciones que verdaderamente cambian la vida de la gente y que afectan la vida de la gente. Y nosotros, como creativos, como constructores, como diseñadores, tenemos la posibilidad de impactar a otros de esa forma. Tenemos la posibilidad de crear soluciones y contextos y experiencias que verdaderamente afecten comunidades y sociedades. Y tenemos que encarar nuestro laburo de esa forma. Como que no estamos haciendo un formulario de registro. Tenemos que ver verdaderamente qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Y que el formulario de registro es una parte de la experiencia que tenemos que crear. Y tenemos que querer para nosotros mismos generar experiencias que impacten en la vida de otro. Como también tenemos que querer que nuestra experiencia como diseñadores sea edificante para otro. Que yo como profesional tengo que impactar en tu vida de una manera que a vos te edifique y que construyas más en base a eso. Eso es lo que tenemos que hacer, chicos, y eso es lo que quería comentarles hoy. La empatía es súper principal y súper básica para el desarrollo de nuestras carreras como profesionales, el desarrollo de nuestra comunidad, y sin empatía no tiene mucho sentido lo que hacemos. Así que los animo a que sean empáticos, a que se jueguen, a que piensen más en el otro que en ustedes mismos, y eso nos va a ayudar a todos a ser mucho mejor. Gracias, chicos.